Lo que les voy a contar no es algo que puedan imaginar. No es un cuento, ni una historia inventada para asustar. Lo que vivió este joven que andaba en malos pasos es real, y les aseguro que jamás volverán a ver el mundo de la misma manera. El nombre del joven es Francisco. Les voy a relatar la historia en primera persona para que sea el diálogo más fluido y entendible. Tenía 25 años cuando, por fin, pagué las consecuencias de mis decisiones. Pasé mi vida en las calles, entre el consumo de drogas, la violencia y el crimen. Era un sicario en la ciudad, un hombre sin escrúpulos, que no dudaba en hacer lo que fuera necesario para sobrevivir en un mundo tan oscuro como el mío. Siempre creí que mi vida iba a seguir así, que nunca habría consecuencias por mis acciones, que el dinero, el poder y la vida fácil serían mi recompensa. Pero lo que sucedió una noche cambió todo. Un tiroteo, una herida en el pecho, y de repente, ya no sentía nada. Mi cuerpo dejó de existir por unos instantes. La oscuridad se apoderó de mí, y pensé que todo había terminado. Pero, lo que vi después fue mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. De repente, me encontré en un lugar que no podía reconocer. No estaba en un hospital, ni en una sala de emergencias. No estaba en el mundo que conocía. Estaba en un lugar diferente. Un lugar que no se parecía a nada de lo que había visto en la tierra. El aire era denso, pesado, y a medida que miraba a mi alrededor, el horror comenzaba a tomar forma. Vi almas perdidas, almas que no podían encontrar la paz. Sentí su sufrimiento, su desesperación. El frío era insoportable, y el dolor era físico, pero también emocional. Podía oír sus gritos, sus lamentos, y ver sus rostros atormentados. El infierno que vi no era un mito, no era una historia que alguien contaba para asustar a los niños. Era real. Cada rincón estaba impregnado de dolor, de angustia. Me di cuenta de inmediato de que no había vuelta atrás. En ese instante, entendí que la vida que había llevado me había llevado directo a ese lugar. Y lo peor es que lo sabía. Mi alma ya estaba condenada. La ira de Dios, su justicia divina, era algo que nunca había considerado, pero que ahora sentía en todo mi ser. Recuerdo que en ese momento, todo se oscureció aún más. Y fue entonces cuando vi algo aún más aterrador, algo que jamás podré olvidar. Vi a seres demoníacos, seres que no eran humanos, pero que parecían alimentarse del sufrimiento de las almas. Sus ojos vacíos me observaban, y sentí como cada mirada me despojaba de toda esperanza. Lo que vi en ese lugar no tiene comparación con nada de lo que haya experimentado en la vida terrenal. La Biblia habla del infierno como un lugar de tormento eterno, pero esas palabras nunca tuvieron sentido para mí hasta ese momento. El dolor, la desesperación y el horror, todo era real. Y lo peor es que yo había sido responsable de mi propio destino. ¿Te imaginas lo que es enfrentarte a la realidad de tus pecados? El lugar donde me encontraba era como un abismo sin fin. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera podía ver mis propias manos. Pero, a lo lejos, había una luz tenue, una luz que no era cálida ni reconfortante. Era fría, casi como si me estuviera llamando, pero con una sensación de condena. A medida que avanzaba, mis pasos daban un eco en un suelo que parecía estar hecho de algún material que crujía con cada movimiento. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, era asfixiante. De repente, vi una figura que se acercaba hacia mí. Era un ser extraño, algo indescriptible, con una apariencia monstruosa. Su cuerpo estaba cubierto por cicatrices y marcas que parecían arder. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero sus ojos, esos ojos, llenos de odio y sufrimiento, me atravesaron como si pudieran ver mi alma. Su voz retumbó en mi mente, diciendo cosas que nunca olvidaré.
Este es tu destino, el precio de tus pecados. No hay salida. Lo que más me aterraba de ese ser era su poder. No necesitaba mover un dedo para que yo sintiera un dolor indescriptible. De pronto, el sufrimiento que había experimentado en mi vida terrenal, el dolor físico y emocional que había causado a otros, se multiplicó por 1000. Los recuerdos de las vidas que destruí, las víctimas que dejé atrás, comenzaron a atormentarme. Cada vez que pensaba en uno de mis pecados, una nueva ola de dolor me invadía. El odio que había sembrado, las vidas que había arrebatado sin compasión, todo regresaba con una fuerza imparable. La Biblia en Mateo 25:46 habla del destino de los impíos, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esas palabras cobraron vida en ese momento, y entendí que mi destino ya estaba sellado. En ese lugar, el arrepentimiento ya no tenía cabida. Ya no había oportunidad de cambiar. Cada uno de mis pecados, cada acto de violencia, cada mentira, cada momento en el que elegí el mal sobre el bien, se convirtió en una carga insoportable. Pero lo que más me sorprendió fue que en ese infierno, no estaba solo. Vi a otros, hombres y mujeres de todas las edades, que también sufrían el mismo tormento. Algunos de ellos parecían estar completamente conscientes de su condena, mientras que otros, como yo, se encontraban en un estado de conmoción, incapaces de comprender la magnitud de lo que les estaba ocurriendo. La diferencia entre ellos y yo, era que yo en ese momento, entendí que nunca más volvería a ver la luz. Las Escrituras nos dicen que el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44, y eso no era una metáfora. El calor, el fuego, estaba en todas partes, quemando sin consumir. No había descanso, no había paz. El tiempo parecía no existir, y el sufrimiento era eterno. Las palabras de Jesús en Lucas 16:23, cuando habla del rico y Lázaro, se me grabaron en la mente. Estando en los tormentos, alzó sus ojos. Y yo, al igual que el rico, estaba atrapado, mirando hacia una esperanza que ya no existía para mí. Es entonces cuando comprendí que lo que había vivido en la tierra, había sido una preparación para ese momento. Y aunque había tenido la oportunidad de cambiar mi vida, nunca lo hice. Mi alma ya no tenía salida. Pero en medio de todo eso, algo sucedió. Algo que me hizo comprender que no estaba completamente perdido. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, algo inesperado ocurrió. No sé si fue una visión, un destello de esperanza, o si fue un acto de misericordia divina, pero en ese instante, algo cambió. Sentí una presencia. No era una presencia malévola, sino algo que emanaba un tipo de luz que no era del todo visible, pero que de alguna forma iluminaba todo lo que me rodeaba. Era una paz que contrastaba con el dolor insoportable del lugar en el que me encontraba. De alguna manera, esa luz me susurraba que no estaba completamente perdido, aunque el resto de mi ser me decía lo contrario. Esa presencia me recordó algo muy claro: el amor de Dios. La Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. Y aunque en ese infierno todo parecía estar impregnado de ira, desesperación y tormento, esa luz me recordó lo que realmente soy: una creación de Dios, imperfecta, pero capaz de redención. El simple hecho de sentir esa luz, de saber que Dios no me había olvidado, me hizo pensar en las veces que durante mi vida había cerrado los ojos ante su misericordia. Lo vi, lo sentí, y aunque mi alma estaba condenada, esa presencia me hizo comprender que el amor divino, aunque distante, jamás me había abandonado. Fue en ese momento cuando comprendí que el pecado tiene un precio. Cada vez que desobedecemos los mandamientos de Dios, cada vez que ignoramos su palabra y seguimos el camino del mal, nos acercamos a ese castigo eterno. En ese lugar, el pecado no es solo una violación de la ley de Dios, es una condena que destruye el alma por completo.
Las Escrituras nos hablan en Romanos 6:23 sobre la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y lo que vi, lo que experimenté, me hizo entender lo que esto significa de una manera más profunda. La muerte no es solo la separación del cuerpo, sino la separación de la gracia de Dios. En ese lugar, no solo sufríamos, sino que estábamos completamente alejados de Él, sin esperanza de redención, sin oportunidad de volver a la vida. Y mientras permanecía allí, viendo las almas perdidas a mi alrededor, escuchando sus lamentos y sintiendo su desesperación, entendí la magnitud de lo que realmente significa estar lejos de Dios. La muerte en el infierno no es solo un sufrimiento físico, sino una agonía emocional y espiritual, sabiendo que no hay vuelta atrás. El infierno es la consecuencia inevitable de una vida vivida sin arrepentimiento, sin la gracia de Dios. En ese infierno, todo lo que había hecho en la vida, todos mis pecados, se presentaron ante mí como una sombra que nunca desaparecería. El tiempo ya no tenía sentido, porque allí todo era eterno. Pero en medio de ese tormento, algo más sucedió. Algo que me hizo darme cuenta de que no todo estaba perdido. De repente, una imagen me apareció, como un destello en medio de la oscuridad. Era una cruz, no una cruz cualquiera, sino una que brillaba con una luz intensa, mucho más allá de cualquier luz humana. Esa cruz no solo representaba el sufrimiento, sino también la esperanza. No puedo explicarlo de manera lógica, porque no era algo que mis sentidos pudieran captar. Era algo espiritual, algo que tocó lo más profundo de mi ser. Era la cruz de Cristo, la que había ignorado durante toda mi vida, pero que ahora se presentaba ante mí de una manera que jamás podría haber imaginado. Vi en esa cruz el sacrificio más grande de la historia. El sacrificio que, aunque no lo entendí en su totalidad mientras vivía, me dio la oportunidad de mirar más allá de mi condena. Jesús, colgado allí, derramando su sangre, no solo por los justos, sino por los pecadores, así como yo. En ese instante, entendí el verdadero significado de la gracia de Dios. En la vida terrenal, yo había vivido como si fuera dueño de mi destino, actuando sin importar el sufrimiento que causaba, sin arrepentirme de mis acciones. Pero, en ese momento, entendí que había algo más grande que mi ego, que mi pecado. Ese sacrificio me hablaba, me mostraba una verdad que nunca había considerado. La salvación está disponible para todos, incluso para los más perdidos. Las palabras de Jesús en Lucas 23:34 retumbaron en mi mente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él había perdonado incluso a aquellos que lo crucificaban, y por extraño que pareciera, sentí que a pesar de mis pecados, esa misma misericordia podía alcanzarme. La cruz era la respuesta al sufrimiento humano, a la oscuridad del pecado, y en ella se encontraba el perdón para todos, sin importar el tamaño de sus faltas. A lo largo de mi vida, nunca había considerado la posibilidad de arrepentirme, de cambiar, porque me sentía atrapado en la espiral del crimen y la autodestrucción. Pero ahora, en ese lugar, esa luz de la cruz me ofrecía una salida. Podía ver cómo el sacrificio de Jesús no solo era para el pasado, sino también para el presente. Aquel que se arrepienta y crea en Él, puede encontrar perdón. No importa que tan lejos hayas llegado en el camino del pecado, el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier error humano. La misericordia de Dios es tan profunda que incluso en el infierno, donde no hay esperanza para muchos, yo sentí una pequeña chispa de esa gracia. No era un perdón automático, pero era un recordatorio de que mientras haya vida, mientras haya respiración, siempre hay esperanza. La condena eterna no es el destino de todos, el arrepentimiento puede redimirnos. Y justo cuando comencé a sentir esa paz, esa leve sensación de esperanza, la visión de la cruz desapareció. El horror volvió con fuerza, y el demonio que me había estado acechando se acercó nuevamente.
Lo peor estaba por llegar, pero de alguna manera, esa luz me había dejado una lección que nunca olvidaría. El arrepentimiento es lo único que puede cambiar nuestro destino. Mi viaje no había terminado. Aún había algo más por descubrir. Algo que ni siquiera los tormentos del infierno podían arrebatarme. A medida que la oscuridad regresaba, sentí un estremecimiento profundo en mi ser. La visión de la cruz se desvaneció, pero lo que me dejó no podía ser arrancado de mi mente. Sabía que había algo más, algo que trascendía el dolor, algo que me mostraba un camino de redención, pero el tormento continuaba. No podía escapar de la oscuridad, ni de los gritos de aquellos que, como yo, estaban atrapados en ese lugar de sufrimiento eterno. En ese instante, algo cambió en la forma en que veía el infierno. Ya no era solo un lugar de dolor físico, sino un lugar donde las almas se encontraban atrapadas por el remordimiento y la desesperación. Vi a personas que se retorcían, no solo por el fuego y el tormento, sino porque sabían que habían tenido la oportunidad de cambiar, de elegir otro camino, pero habían rechazado la misericordia de Dios. Vi a aquellos que, como yo, no habían hecho caso a las advertencias divinas, y sus gritos eran una mezcla de sufrimiento y arrepentimiento tardío. Pero había algo más, un vacío aún más profundo que el fuego, una desesperación aún mayor que la tortura misma. La Biblia en 2 Pedro 2:21 dice: «Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás». Y eso era precisamente lo que veía en esos rostros, el horror de saber que nunca más tendrían la oportunidad de elegir el camino correcto. La condena no era solo por los pecados cometidos, sino por la elección consciente de rechazar la gracia de Dios, por no haberse arrepentido cuando tuvieron la oportunidad. Este sufrimiento, más que el fuego o el dolor físico, era el verdadero tormento, la tortura de saber que todo ya estaba sellado. En ese momento, una pregunta surgió en mi mente, una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué no me había arrepentido antes? Esa pregunta me martillaba, una y otra vez. ¿Por qué había elegido el camino del mal cuando podía haber elegido el bien? Las Escrituras en Hebreos 3:15 nos advierten: «Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas vuestro corazón». Mi corazón, endurecido por años de pecado, había ignorado la voz de Dios, la llamada al arrepentimiento. Ahora, en ese lugar de tormento, no había más llamadas, solo el eco de mis propios gritos. Pero entonces, algo aún más aterrador ocurrió. En medio de ese sufrimiento, algo comenzó a acercarse, algo que nunca imaginé ver. Un ser de luz, pero no uno cualquiera. Este ser no estaba allí para consolarme ni para salvarme, sino para mostrarme la última verdad de mi destino. Era el ángel de la muerte, el que vino a confirmarme lo que ya sabía: mi tiempo ya había terminado. Esa visión fue la más aterradora de todas. No porque fuera un ser oscuro o monstruoso, sino porque era la manifestación de la justicia divina, la última oportunidad de comprender la realidad de nuestra vida y nuestras decisiones. En ese momento entendí que el infierno no era solo un lugar, sino el resultado de una vida vivida sin Dios, sin arrepentimiento, sin la luz de Cristo. Y en ese instante, la realidad se volvió tan clara como el agua. La vida es un regalo, y nuestra respuesta a ese regalo determina nuestro destino eterno. Mis gritos y mis temores se silenciaron por un instante, y todo quedó en silencio. Allí, en medio de esa quietud, comprendí algo que jamás había entendido en la tierra: la misericordia de Dios es infinita, pero hay un límite. Y ese límite es el tiempo que tenemos para arrepentirnos. Pero algo más, algo que me dio una esperanza casi imposible de creer, me aguardaba. A pesar de todo lo que había presenciado, algo surgió de lo más profundo de mi ser. Era una sensación extraña, algo que ni la oscuridad ni el dolor podían arrebatarme,
la comprensión de que aún había una pequeña chispa de esperanza. No puedo explicarlo completamente, pero esa chispa me permitió ver, aunque por un breve momento, el verdadero poder de la gracia divina. Aunque en el infierno el tormento parecía eterno, en ese instante sentí que aún había una oportunidad, aunque pequeña, de ser liberado. No era una liberación inmediata, pero era una comprensión de que incluso en el peor de los lugares, Dios no me había olvidado. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 12:31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada. En ese momento entendí lo que esto significaba. No se trata de cuán grande es el pecado, sino de un corazón endurecido que rechaza la verdad de Dios. Mi mayor error había sido rechazar la gracia, pero ahora en ese lugar, podía comprender que el perdón de Dios estaba disponible para todos los que se arrepienten genuinamente, aunque no se podía escapar del precio del pecado, ni de las consecuencias. El ángel de la muerte se acercó nuevamente, pero esta vez, no me miraba con el mismo juicio. Parecía que me observaba con una mezcla de tristeza y compasión, como si estuviera tratando de mostrarme la verdadera magnitud de lo que había perdido. Me recordó, con una voz que retumbó en lo más profundo de mi alma, que Dios nunca deja de llamar al arrepentimiento. Incluso en el último aliento, el llamado de Dios a la redención no cesa. Pero, lamentablemente, había algo irreversible. Mi vida en la tierra había terminado, y las oportunidades de arrepentirme mientras estaba vivo ya no existían. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la visión que vino después. Vi una puerta que separaba el lugar de tormento de un lugar completamente diferente. Aquella puerta era como un umbral, y más allá de ella, había algo que no podía ver con claridad, pero que sentía que representaba una última oportunidad de salvación. Vi que aquellos que eran llevados hacia esa puerta, no eran los que se habían quedado atrapados en el sufrimiento, sino aquellos que, aunque imperfectos, se habían arrepentido y aceptado la misericordia de Dios. La puerta no era para aquellos que se rebelaron hasta el final, sino para los que habían tenido un corazón arrepentido. En ese momento, entendí lo que significaba ser salvo por gracia, Efesios 2:8-9. No era por obras, no era por lo que uno pudiera haber hecho en vida, sino por la misericordia inmensa de Dios. En medio del tormento, ese resplandor de gracia no solo era una esperanza para el futuro, sino también una lección sobre lo que realmente significa vivir con propósito y arrepentimiento. La visión desapareció, y con ello también lo hizo la sensación de esperanza que me había invadido. La oscuridad volvió a envolverme, pero esta vez no estaba completamente perdido. En mi mente, las palabras de Dios sonaban: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Aunque mi alma aún estaba atrapada en ese lugar de sufrimiento, sabía que había algo más allá del fin, algo que nunca imaginé que experimentaría en mi vida terrenal. El dolor de la separación de Dios era insoportable, pero mi mente no dejaba de retener esa visión final, esa puerta que representaba una última oportunidad de redención, de salvación. Yo había tenido esa oportunidad en vida, pero había decidido ignorarla. Ahora, al regresar a la vida terrenal, todo esto lo llevaba en mi corazón, como una marca indeleble. Ya no era el mismo, ya no veía el mundo de la misma manera. Algo dentro de mí sabía que debía compartir lo que había experimentado, para advertir a los demás de que el infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también un lugar de profundo arrepentimiento, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Y, aunque mi cuerpo volvió a la vida, la batalla por mi alma nunca terminó. Al regresar a la vida, mis ojos se abrieron a una realidad que antes no entendía.
Todo lo que había visto, lo que había experimentado, ahora lo veía como una advertencia urgente, como un llamado a cambiar, a no perder el tiempo, a no seguir viviendo como si nada importara. Los días de sufrimiento, los gritos de desesperación, la oscuridad, todo estaba grabado en mi mente, pero ahora, más que nunca, sentía que tenía una misión: compartir mi testimonio. Mi vida ya no era la misma. No era el joven delincuente que se había entregado a la violencia, al pecado y a la autodestrucción. Ahora, llevaba conmigo una verdad que debía ser escuchada por todos. El infierno no es solo un concepto abstracto o una metáfora, es real. Es un lugar de tormento, de dolor, de desesperanza, pero también es un recordatorio de que siempre hay una opción: el arrepentimiento. En esos pocos momentos que pasé entre la vida y la muerte, vi las consecuencias de vivir sin Dios, pero también vi la puerta abierta para aquellos dispuestos a arrepentirse, a cambiar, a buscar a Dios con sinceridad. Si algo puedo asegurar, es que no hay nada en la vida que valga más que nuestra relación con Dios. Los placeres temporales, los vicios, las ganancias a costa de otros, todo eso es pasajero. En el infierno, todo lo que acumulamos en la tierra no tiene valor. Lo único que importa es nuestro corazón ante Dios. Si le damos la espalda a Él, si seguimos viviendo en la oscuridad de nuestro egoísmo, las consecuencias son eternas. A todos los que escuchan esto, les hago un llamado. No esperes a vivir la oscuridad del infierno para entender lo que te estoy diciendo. Hoy es el día, el momento perfecto para arrepentirse y aceptar a Cristo en tu vida. Él es la única esperanza, la única luz en medio de la oscuridad. No dejes que el destino que vi se haga realidad para ti. No dejes que el arrepentimiento llegue demasiado tarde. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has escuchado. Si este mensaje tocó algo en tu interior, es el momento de hacer un cambio. No importa tu pasado, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, si te arrepientes y te entregas a Él, Él te recibirá con brazos abiertos. Si te ha impactado este testimonio, dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más videos que te ayuden a encontrar el camino hacia la luz, hacia la salvación. No permitas que tu vida termine sin haber escuchado este mensaje. Jesús te está esperando. El infierno es real. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier condena. Nunca olvides que tu vida tiene un propósito, y mientras haya aliento en ti, siempre habrá una oportunidad para cambiar. Hazlo hoy, antes de que sea tarde.